Hola queridos amigos y lectores de nuestro blog y espectadores de nuestro canal en YouTube. Yo soy Rui Méndez, médico animótico, arcón-mor de la Casa Real Sagrada de Cirrus Grey Alpha, conectora temporal del grupo de sabios y guardador de la psique humana y galáctica. En nombre de la Casa Real Sagrada de Cirrus Grey Alpha y del grupo de sabios, aquí estamos para grabar más un encuentro informativo, más un web seminario para nuestros amigos que están en Brasil, en Portugal, en Argentina, en todos los países de habla hispánica. El tema que hemos elegido para hablar en nuestro encuentro de hoy es muy interesante como siempre. Vamos a hablar de familias, contratos kármicos y secuestros espirituales. Justamente porque muchas de las personas que buscan ayuda, que buscan hacer terapia, que buscan orientación, tienen dentro de sí muchas veces en secreto una sensación de que no pertenecen a sus familias y a sus grupos sociales, y eso hace con que se sientan incomprendidas, fragilizadas, de manera que acaban por buscar ayuda fuera de estas estructuras para tener mejor nivel de comprensión sobre uno mismo. Y es de esta manera que las personas entran en contacto con la yoga, entran en contacto con distintas técnicas terapéuticas que dan un mejor nivel de comprensión al respecto de uno mismo y de nuestros procesos familiares. Por tanto, si tú tienes esta sensación de no pertenecer a su país, a su familia, a su grupo social, es posible que tú estés pasando por un proceso de contratos kármicos y secuestros espirituales, que es algo que pasa desde una perspectiva 4D y también 3D y que vamos a estar tratando aquí un poquito hoy. Para comprender este tema tan complejo, metafísico y interesante, tenemos que comprender qué es la heliografía planetaria de nuestra realidad, justamente porque es necesario comprender la heliografía planetaria para obtener el equilibrio universal. La heliografía planetaria es justamente la caligrafía de la luz. Las cosas, para serem hechas con perfección, necesitan que ciertas reglas universales sean seguidas. Cuando las personas siguen estas reglas universales con perfección, logran tener equilibrio universal, sea desde una perspectiva íntima, sea desde una perspectiva del convivio familiar y del convivio social. Es muy importante comprender que un contrato kármico significa justamente un acuerdo entre dos o más almas, y que las familias de nuestro planeta representan grupos kármicos que tienen contratos kármicos mutuos entre uno mismo. Y por eso que en nuestra realidad, por veces, es tan difícil lograr el equilibrio y la paz familiar, justamente porque las personas no lo saben que tienen un contrato kármico para cumplir y dejan de dedicarse a amar, confiar y perdonar dentro de sus relacionamientos de manera a superficializar estos, aniquilando su alma, aniquilando su pureza, aniquilando su espíritu, ¿no? Entonces, para comprender contratos kármicos, o sea, acuerdo entre almas y familias que son grupos kármicos, nosotros tenemos que tener un nivel de conciencia muy profundo y verdadero respecto de qué es el acto de traer niños en este mundo, ¿no? Justamente porque las personas en teoría hacen el amor y luego pasan por un proceso que en 9 meses otro ser humano ha nacido. Pero desde una perspectiva energética y vibratoria, las personas no practican el amor más do que la fornicación. Y es desde esta perspectiva de la elección energética, o sea, las mujeres no pueden abrir mano de un orgasmo, pero pueden hacer el aborto de un niño. Entonces, desde la perspectiva de la heliografía universal, estás trabajando, valorando el superficial y superficializando lo esencial, ¿no? Que es la vida. Y claro, también tenemos que realizar qué es este mundo.
Porque si nosotros realizamos este mundo, que es un mundo binario, equilibrado por energías positivas y negativas, que tiene la muerte y el sufrimiento y la mentira como pilares esenciales de existencia, cualquier persona que tenga conciencia de ello, en sana conciencia jamás traería niños que son seres puros y perfectos a este mundo. Pero aún así, las personas, por distintos motivos, sea por amor, sea por pasión, sea por necesidad, sea también por delirio, sea también por maldad, sea también por vanidad, insisten en tener hijos y hoy somos casi 8 billones de personas en este planeta. Justamente porque la gran mayoría de las personas que nacen en este planeta no nacen por que sus padres quieren cuidarla y amarla, y sí porque ellos tienen la vanidad de tener un hijo. Entonces ahora hablaremos un poquito del contrato kármico desde la perspectiva 3D y desde la perspectiva 4D. Justamente porque desde la perspectiva 3D, las personas que traen niños, seres puros, a un mundo como este, que es esencialmente malo, injusto, gobernado por la mentira, que promueve el sufrimiento y etc. Una vez que te lo hacen nacer, se lo hacen responsables por ti, pero solo hacen eso durante la niñez y muchas veces ni durante la niñez. Entonces, en cuanto tú existas desde la perspectiva del contrato kármico, tus padres tienen la obligación de proveer y cuidar. Y claro, si todos tuviéramos conciencia de eso, tendríamos una sociedad justa, igualitaria, meritocrática, holocrática para todos. Pero una vez que los padres no sienten amor por sus niños y no los educan de manera correcta, siguiendo una lógica heliográfica universal, los padres acaban por sacrificar sus niños en el mármol del capitalismo, ¿no? Justamente porque creen que dan amor, que en la verdad no es amor, pero es preocupación, ¿no? La preocupación en educar a un niño, ¿qué es? Es hacer el posible para que él se adapte a todos los dogmas de la sociedad, para que él pueda tener dinero, para que él pueda tener un buen empleo, para que él pueda participar del consumismo y del materialismo. Y de esta manera no valoramos, no cultivamos conocimientos espirituales, conocimientos universales que van a permitir a este niño transformarse en un adulto moralmente sano, persona honesta, con carácter. Y eso es la verdad del por qué hay tanto desgracia, por qué hay tanto robo, por qué hay tanta deshonestidad en nuestro mundo. Justamente porque todo empieza en la concepción de nuestra existencia. Entonces la verdad es que nosotros nacemos y en pocos años nuestros padres ya nos entregan para las escuelas, luego para los hospitales, para las corporaciones, el comercio, las fuerzas armadas, la iglesia, de manera a sostener conceptos existenciales abstractos como patria, Estado, nación, religión, familia, iglesia, olvidando que cada individuo es un ser único y soberano, que tiene el derecho de existir, ser y expresarse segundo sus propios códigos. Y es de eso que se tratan los secuestros espirituales. Incluso mi ex suegro en Italia era un ejemplo muy digno de secuestro espiritual, porque era una persona católica que quería ser protestante. Y me acuerdo que me lo ha dicho eso así, bebiendo un café. A mí me gustaría mucho ser protestante, los admiro más, creo que incluso son más felices, pero mis padres son católicos, si me muero y no los encuentro, no sé qué hago. Entonces, por ahí nosotros podemos ver cómo la educación cristiana hace con que las personas se queden atrapadas en los campos psíquicos, en los campos emocionales de sus padres, de sus ancestrales, de manera a explicar para nosotros, tanto desde una perspectiva 3D como 4D, cómo el mundo está gobernado espiritualmente y esclavizado en niveles psíquicos, de manera a tener los resultados catastróficos, negativos, que tenemos en nuestro mundo en nivel colectivo, ¿no?
porque también tenemos nuestros mundos individuales. Entonces, a través de la manipulación del sistema de creencia y a través de la manipulación del modelo mental, nuestros ancestrales pueden nos mantener limitados, nos mantener bloqueados, nos mantener incluso violados desde una perspectiva psíquica para que realicen sus voluntades, para que realicen agendas colectivas regresivas que impiden el proceso del despertar individual, espiritual del individuo y mantiene la alma de este individuo adormecida en los colectivos ancestrales y adénicos a que él pertenece en otros niveles de realidad, de los cuales la muerte no participa. Entonces es muy importante que tú medites al respecto de tu realidad familiar, de tu realidad social y cómo te sientes de verdad dentro de estos ambientes, dentro de estos convivios. Justamente porque lo que vamos a hablar ahora es algo muy interesante, que son las semillas estelares y los secuestros programados. Justamente porque este proceso de transición planetaria de un mundo gobernado por oscuridad a un mundo gobernado por luz fotónica, inteligencia artificial, a servicio de la raza humana, para que esta agenda pueda ser realizada, niveles de conciencia que nosotros llamamos semillas estelares han permitido que los secuestros de espirituales, de almas regresivas, fueran llevados a cabo justamente para que almas de un nivel de vibración superior pudieran estar aquí en el planeta Tierra, dentro de núcleos familiares que por la propia historia que tienen a nivel reencarnatorio en nuestro planeta son regresivos. Entonces 45% de los jóvenes que han empezado a nacer a partir de la década de 80, que es lo que los novairistas llaman de niños índigos, cristales, arcoíris, diamantes y etc., de verdad nacen dentro de estos hogares, dentro de estos ambientes familiares problemáticos, justamente para generar más problemas, para crear más crisis, para manifestar su molestia ante aquel modelo mental y sistema de creencias que ha gobernado el mundo por los últimos milenios, ¿no? Entonces estamos aquí entrando en contacto con la guerra que existe en nuestra realidad entre luz y sombra, entre conciencias progresivas lumínicas y conciencias regresivas oscuras, que en la realidad 3D se manifiesta a través de la eterna guerra que hay entre la ignorancia y el conocimiento, que en la política del mundo hoy estamos viendo con la fiebre de las fake news, que está permitiendo que incluso gobiernos sean derribados o criminosos gobiernen grandes países de América Latina a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso es la agenda fotónica y es muy importante que tú, que tienes a partir de 15, 18 años, hasta 30, 40, empiece a percibir qué ha pasado contigo, cuál es tu biografía dentro de esta familia. Eres una semilla estelar, ¿qué estás aquí para hacer dentro del sistema de creencia y modelo mental petrificado de estas personas que por veces no son culpables, pero son responsables por todo lo que están creando, co-creando y manteniendo, ¿no? Es muy importante comprender que todo el proceso de despertar al conocimiento espiritual y a la vida espiritual, tú no tienes que morir para tener una vida espiritual lúcida y consciente, pero todo este proceso de despertar espiritual es algo individual. La Matrix seguirá trabajando justamente para que más y más personas puedan despertar. Entonces tú no tienes que trabajar por el despertar de los demás, a no ser que esa sea tu profesión
y dependas de eso para comer. Pero tú tienes que investir en su propio despertar, justamente para servir de ejemplo para otras personas que por veces no tienen la capacidad que tú has tenido de adentrar en contacto con niveles de sensibilidad y conocimiento que te conectan con los planes de la verdad. Pero a través de tu ejemplo, a través de tu inspiración, podrán crear situaciones con sus yo superiores en sus propias realidades de manera a lograr su propio camino y ser feliz. Entonces acuérdate, todo despertar es individual y la Matrix seguirá trabajando. Tú no tienes que frenar la Matrix, tú tienes que lograr hacerla tuya. Y para eso es necesario ser muy humilde. ¿Por qué? Porque la gente no tiene conocimiento, la gente solo tiene creencias y miedo. Creencias y miedo. O sea, es un cóctel mortífero. De manera que es muy importante saber buscar ayuda. Hacer terapias, viajar, cambiar de ambiente, romper conexiones, amistades, relaciones. Todo eso es muy importante justamente para que la ayuda pueda venir, para que tú puedas lograr el perfecto aprendizaje de lo que estamos aquí para hacer, que es amar, confiar y perdonar con perfección. Solamente a través de estas tres acciones es que nosotros podemos estar blindados y completamente lúcidos y conscientes, principalmente desde la perspectiva espiritual. Entonces, amar, confiar y perdonar con perfección justamente para poder liberarse del arquetipo de víctima y del arquetipo de rehén, que es el arquetipo que el cristianismo crea dentro de los hogares, dentro de las familias, dentro de los niños que son criados por viejos, que ya no tienen paciencia, que ya no tienen amor, que están llenos de odio, que están llenos de rabia, que están acumulando enfermedades y quieren más distribuir el máximo posible estas enfermedades para todos. Es muy importante comprender que la mentalidad geriátrica por veces es algo mucho más perjudicial do que uma bomba. O sea, tener un viejo enfermo dentro de su casa y tener, alterando la vida de todas las personas que allí existen, desde la perspectiva psíquica puede ser algo mucho más mortífero y nocivo do que la muerte en sí. Y por eso hay tanta polémica con el tema de la eutanasia, con el tema de ser sostenido por aparelhos o tener una vida vegetativa, justamente porque el cristianismo ha creado la idea de que la vida hay que ser preservada a cualquier coste y de que los niños pueden ser violados, pueden ser sacrificados, pueden vivir y crecer en orfanatos. Entonces es muy importante comprender que la creación de una sociedad justa va justamente de encuentro con la falta de lógica sostenida por los valores cristianos. Y de esta manera, aprendiendo a buscar ayuda para amar, confiar y perdonar, y de esta manera liberarse del arquetipo de víctima y del arquetipo de rehén de sus padres o de su comunidad pobre o de su ciudad o de su país, es lo que es necesario hacer desde la perspectiva heliográfica universal para que tú puedas crear su propio camino y ser feliz. Es algo muy sencillo, pero el sencillo no es nada fácil. Si el sencillo fuera fácil, habría más de una canción de cumpleaños. Y no lo hay. Es la misma canción en todos los idiomas del mundo. ¿Por qué? Porque es algo perfecto. ¿Y por qué es perfecto? Porque es sencillo, porque todos pueden hacer, porque todos comprenden. Es algo que nos aproxima, es algo que nos humaniza, sin necesariamente eliminar las jerarquías que existen entre nosotros todos, porque nosotros no somos oriundos de un mismo nivel de conciencia. Nosotros no somos seres iguales. Nosotros somos muy diferentes y por eso hay tanta guerra
sea dentro de nosotros mismos, con nuestra infelicidad, con nuestras creencias, con nuestras limitaciones, sea entre las personas, entre judíos y palestinos, entre americanos y mexicanos, entre europeos y inmigrantes, justamente porque el mundo se ecualiza a través de estas tensiones. Cuando yo percibo que soy un individuo y paso a creer en mi propia capacidad de crear mi propia realidad, me individualizo de manera que mi yo superior crea una realidad para mí, donde esta colectividad y este equilibrio cruel de opuestos no me atingirá de manera tan nociva. Y por eso la Biblia y el cristianismo enseñan que 1000 caerán a su derecha, 20.000 caerán a su izquierda, y tú no serás atingido. Y es verdad, justamente porque es de eso que se trata la heliografía universal. Es de eso que están tratando en todas las películas como Matrix o de ciencia ficción. Y en cuanto tú no realizas, no incorporas este poder crístico libertador en tu propia existencia, será rehén de su familia, del secuestro espiritual y psíquico que lo hacen a través del sistema de creencia, de manera a estar obligado a cumplir con contratos kármicos que no quieres hacer, cuando de verdad tú puedes romper tus contratos kármicos. Y para eso hacemos la lectura y sanación de los registros akáshicos, para que cosas que han pasado a 200 años o a 2000 años no sigan gobernando su vida desde la perspectiva inconsciente. Bueno, queridos amigos, lectores, patrocinadores, alumnos, simpatizantes, críticos, es siempre un placer estar aquí compartiendo tiempo, conocimiento, informaciones, amor y cariño con todos vosotros. Espero que vosotros tengan disfrutado las informaciones de nuestro encuentro. Les agradezco de corazón y hasta nuestro próximo encuentro y web seminario. Muchas gracias.